Bienvenido a Llenos de Vida. La semana pasada, que te dejo el episodio por aquí por si no lo has visto, estuvimos hablando del miedo de equivocarse, del miedo de fallar, de dónde viene, de qué nos sirve tener ese miedo y cómo nos puede abrir esa puerta a conocernos un poco más, a aumentar nuestra autoestima, a conocer mejor nuestro propio valor. Y hoy quiero trabajar un poquito más en esta idea. Desde el miedo a fallarse, desde el miedo a equivocar, de por qué surge, ese miedo a perder el tiempo. Porque muchas veces cometemos un error y en vez de querer aceptar que nos hemos equivocado, que normalmente ese error viene por una falta de visión, por una falta de claridad, en vez de intentar corregirlo, dar marcha atrás y buscar ese camino que verdaderamente tiene sentido, proseguimos muchas veces pensando que luego se solucionará, haciendo más grande el pozo. Es como si nosotros pensásemos que nuestro camino es ir hacia ese lado, aunque nuestro destino sea ir hacia este otro, y que pensásemos que, vale, me he equivocado, estoy yendo por aquí, no tiene ningún tipo de sentido, pero yo voy a seguir trabajando porque en algún momento sé que irá al camino correcto, sé que podré girar o que podré hacer algo y todo cambiará, porque ahora mismo mi camino sí o sí es esto. ¿Desde dónde hemos tomado esa decisión? ¿Lo hemos tomado con conciencia? ¿Lo hemos tomado con un sentido? ¿Lo hemos tomado con un análisis, con una claridad absoluta de qué será el momento y el camino que construir? Y cuando muchas veces nos empezamos a dar cuenta o empezamos a dudar de si es ese o no es ese, porque esta reflexión no la hemos hecho anteriormente o porque simplemente no teníamos la claridad o el conocimiento o la experiencia suficiente para determinar si era esto o no, y muchas veces es valioso o es lícito el probar y ver qué ocurre, en ese momento ese miedo a equivocarse, el miedo a fallarse, el miedo a quedarse las puertas, el miedo al tiempo que se ha perdido, que se ha invertido, es cuando pesa más. Y ahí es cuando hay que hacer un ejercicio de honestidad. Está muy bien el probar cosas, está muy bien el ser disciplinado, mantener la motivación hacia el camino que tú deseas que sea. Pero muchas veces hay que hacer ese ejercicio de autocrítica, de este es verdaderamente el momento. Cuando yo siento que hay algo que igual no es por ahí, hay que saber parar. Como te decía, el miedo es una señal, es algo que te está hablando, es algo que te está mostrando que hay algo que no termina de encajar a la perfección. Y cuando el camino se ve claro. Cuando yo tengo el conocimiento, cuando me paro a reflexionar, cuando algo es muy notorio, se ve súper claro y ese miedo no aflora. Entonces, si yo estoy yendo en una dirección y empiezo a tener ciertas emociones, no puedo dejar que ese miedo me obligue a seguir. Esto es lo que te decía de no siempre hay que atravesar el miedo y ya está. Bueno, hay veces que hay que atravesar el miedo porque es un miedo irracional y hay otras veces que hay que escuchar ese miedo de por qué está viniendo. Si yo estoy yendo en una dirección en la que no termino de sentir que sea mi dirección correcta, ¿en qué momento pienso que es mejor ignorar los miedos, que es mejor ignorar esa vocecilla que me está diciendo igual por ahí no es, para, reflexiona, observa y sigo tirando hacia adelante? Si yo me estoy equivocando de dirección, cuanto más continúe yendo en esa dirección, más alejada estoy de mi camino real. Equivocarse es lícito y no pasa absolutamente nada. ¿Equivocarse puede ser evitable? Muchas veces sí. No sé si siempre, pero muchas veces sí. Muchas veces nos equivocamos simplemente porque no nos hemos parado a pensar o porque no teníamos la información o porque nos puede más el probar y ver qué pasa en vez de esperarnos a ver cuál es verdaderamente el camino que tenemos que tomar. Pero si ya estamos en esa dirección y hay algo que nos hace parar, hay algo que nos hace reflexionar, hay algo que simplemente nos tiene ahí en la cabeza, ¿qué hacemos continuando? ¿Qué hacemos siguiendo? El miedo a equivocarse es, como te venía comentando, algo de falta de entendimiento, de equivocarme sobre qué. Porque si yo me equivoco sobre un objetivo que no tiene sentido, me estoy equivocando más por dejarlo estar o por continuar yendo hacia él. Si mi miedo es que ya he invertido mucho tiempo, mucho dinero en esta dirección, ¿cómo voy a dejarlo atrás? Tengo que seguir un poco más y seguro que lo consigo. ¿Qué te hace pensar que seguir haciendo lo mismo en una misma dirección en la que hasta ahora no has obtenido ningún resultado, ni has disfrutado, no te has sentido cómodo o no te ha resultado sencillo? ¿Qué te hace pensar que por ahí sí que es? La excusa del tiempo
del dinero invertido, de las capacidades o de todo lo que has volcado en algo, no te puede hacer agarrarte a un clavo que está ardiendo. Hay que saber muchas veces tener ese punto de autocrítica y decir, hasta aquí. Muchas veces es útil en ese camino en el que yo me planteo un objetivo, temas que hemos hablado por aquí, el ponerme esos puntos de control, de observar, de cómo de alineado estoy yendo, cómo me está resultando fácil. Porque sí, yo me puedo poner el objetivo de querer correr una media maratón, pero igual no tiene ningún sentido para mí o no tiene ningún sentido el cómo lo estoy haciendo. Pero si yo simplemente estoy yendo con mi media maratón, sí llegaré de malas maneras. Pero si mi objetivo es otro, si yo me voy poniendo puntos de control por en medio, puedo ir ajustando, puedo ir viendo, puedo ir cerrando o reduciendo el error antes de encontrarme con el gran abismo. Entonces, cuando todos hemos invertido un tiempo en algo, por supuesto, genera como esa espinita de dolor, de decir, jo, con todo lo que he dado, igual este no era el camino, igual es otro. Yo prefiero verlo desde un lado más sincero conmigo misma. Yo no he invertido este tiempo o estos recursos porque alguien me haya obligado. Yo lo he invertido porque quería, siempre sabiendo que hay un margen de error. El problema muchas veces es ese que como no nos hemos planteado cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto va a costar, cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser el objetivo final, llegamos a un punto en el que nos sentimos inseguros, en el que aflora ese miedo de si es este camino o no es este camino y no tenemos con qué poder parametrizar, controlar o tomar una decisión final. Si yo todo esto lo pienso anteriormente, posiblemente se reduzca todo esto, posiblemente tendría mucha más claridad de si tiene sentido o no ir para allí, pero desde luego el saber cuándo decir es el momento de volver atrás e ir por otro lado es mucho más fácil. Si yo solo estoy yendo en una dirección porque me he obligado, porque me he empeñado en conseguir ese objetivo, pero no es el correcto, solo estoy haciendo más difícil el volver atrás. Solo estoy haciendo más difícil el volver al punto de origen. Y solo estoy retrasando todavía más mi bienestar. Porque en un sitio en el que no te corresponde, puedes estar bien, pero desde luego te va a ser mucho más difícil. Porque cuando alguien no está cómodo, cuando las situaciones no son cómodas para esa persona, es más difícil estar bien. Por supuesto, a nivel mental puedes estar igualmente bien, te puedes trabajar, puedes entender muchísimas cosas, pero eso es mucho más complicado. Entonces, miedo a fallar, miedo a equivocarse, totalmente lícito, como te decía, miedo a no querer fallarse, miedo a perder lo que se ha ido invirtiendo, es lo que yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. Porque tú cuando decides ir hacia un camino, cuando decides construir algo, sea una relación, sea un proyecto empresarial, sea lo que sea, tú sabes que eso tiene un coste. Tiene un coste de tiempo, tiene un coste de experiencias, tiene un coste monetario, tiene un coste de lo que sea. Y tú, cuando has decidido ir hacia ese camino, se supone que has aceptado todas esas condiciones. Entonces, desde que tú las has aceptado, ¿dónde está el miedo a perderlo? Si yo he aceptado que me va a requerir todo este tiempo, que me va a requerir este esfuerzo, que me va a requerir este compromiso, cuando yo me doy cuenta de tal vez este no es mi camino, no está aquí donde se alinea mi propósito con mis capacidades, cuando yo me doy cuenta de eso, que tendría que ser un alivio, porque me va a ayudar a estar un poquito más cerca de hacia donde sí tengo que ir, ¿cómo voy a sentir ese miedo, esa pena, ese dolor, esa frustración que mayoritariamente se tiene porque hay todo este camino que he desperdiciado? ¿Que te lo podrías haber ahorrado? Puede ser, pero para eso se necesita mucha claridad. El resto de mortales, de momento, probamos hacia donde creemos que es la mejor dirección y luego viene el ejercicio de honestidad de que si ese no es, por lo que sea, poder volver, parar, mirar, reflexionar, aprender
y buscar cuál es el próximo camino. Este episodio es para todo el mundo, porque todos hemos estado en algún momento siendo que si estábamos estudiando la carrera correcta, que si estábamos en la empresa correcta, que si esta pareja era la correcta, estos amigos eran los correctos. Siempre estamos haciendo cosas que hay un margen de error, que es un margen de prueba, que lo hacemos con toda nuestra buena intención, pero que nos falta claridad para tomar esa decisión en el inicio y requiere ese compromiso, ese dar tiempo, ese tener experiencias, ese poner dinero, ese apostar por algo, y como toda apuesta es incierta. Pero me gustaría especialmente recomendarlo para ese mundo emprendedor en el que yo también me encuentro, porque se toman muchas decisiones desde el desconocimiento, porque cuando empiezas a emprender, sobre todo de cero, tu primer, tu segundo, tu tercer, incluso quinto emprendimiento o más seguro, hay cosas que no controlas y hay cosas que tienes que probar. Pero yo creo que el mayor aprendizaje que puede tener cualquier emprendedor, más allá de todas las modas de saber pivotar, saber adaptarse a las nuevas circunstancias, es hacer ese ejercicio de honestidad de por qué estás emprendiendo o por qué estás yendo en esa dirección, si tiene sentido o no, si es verdaderamente lo que quieres, si es verdaderamente en lo que vas a poder brillar. Así que espero que esta reflexión te ayude como a cerrar ese círculo del miedo, que te sirva para poder ver un poquito más en tu día y poder reflexionar si estás viviendo como quieres vivir. Yo te expliqué mi filosofía, que te la dejo por aquí, y que es algo que intento aplicar en todos mis emprendimientos y en todas las decisiones que tome. Para mí es una de esas variables que tengo en cuenta, que me pueden dar bastante claridad. Tú tienes que encontrar las tuyas. Es algo que podemos ir hablando por comentarios o que me puedes escribir por individual por mis otras redes sociales. Dale like si te ha gustado este vídeo o compártelo con esa persona que se empecina a seguir por un objetivo y no quiere aceptar que igual ese no es. Ojalá este vídeo le pueda ayudar, porque es muy doloroso no querer aceptar la realidad de que por ahí no es. Y que cualquier cosita nos veamos la semana que viene. Así que no olvides darle al follow, al botón de suscribirte, que es gratis, a la campanita para no perderte ningún próximo episodio. Que vaya súper bien.